El carnicero de Artemisa, la sombra de Ramiro Valdés. Era un 14 de julio de 2021 en Palma Soriano, allá por Santiago de Cuba. 3 de la tarde. El calor derretía el pavimento como si fuera mantequilla. Casi 40 grados, pero sin un gramo de sombra, solo polvo, mugre y un encabronamiento total. De pronto, una Toyota Land Cruiser negra, con cristales oscuros y el clima a tope, se planta frente a un montón de gente. Se abre la puerta y sale un soplo de aire helado, como de otro mundo, y ahí baja él, 89 años de edad. Traje militar impecable, planchadito con filo de cuchillo, botas brillantes y esa pose de sargento. Ramiro Valdés Menéndez, el tipo que por más de 6 décadas hizo que toda Cuba agachara la cabeza nada más verlo. Pero ese día la vuelta fue otra. La gente no se quitó, no bajó la cara ni se fue corriendo. Al revés, se le fueron encima y empezó primero un murmullo, luego un grito y al final una descarga total. Asesino, asesino, asesino. Cientos de voces, cientos de años de miedo acumulado. Familias destrozadas, todo resumido en una sola palabra que vibraba y cortaba el aire caliente como si fuera un plomo. Chequea bien la foto. Ramiro con su uniforme de gala, y la gente con camisas viejas, chanclas rotas y el hambre pintada en el rostro. Él venía del aire acondicionado. Ellos llevaban días sin corriente. Él tiene casi 90 y sigue mandando. Los muchachos tienen 30 y no tienen a dónde ir. Y ese grito no era un insulto cualquiera, era el dolor de los que sufrieron torturas en Villa Marista. Era el eco de esos 180 tipos que se quitaron la vida en los campos de la UMAP. Era el llanto de las madres que nunca supieron dónde enterraron a sus hijos. Eran 60 años de silencio explotando de golpe. Los escoltas lo cubren, lo meten a la fuerza en el carro, queman llanta y se largan, pero ese vídeo ya quedó para la historia. El tipo más temido de Cuba escapando de su propia gente. Párate un momento. Mira sus ojos en ese clip. ¿Qué notaste? ¿Susto? ¿Sorpresa? ¿O viste el fantasma de los miles que mandó a matar, torturar o desaparecer? Y ahora viene lo que nadie pregunta. Fidel se fue en 2016. El Che murió en el 67. Camilo se esfumó en el 59. Pero este hombre, Ramiro Valdés, el carnicero de Artemisa, tiene 93 años y sigue montado en el dólar. Sigue ahí, decidiendo, saliendo en la prensa. ¿Por qué? Quédate aquí porque hoy no te voy a dar una clase de historia aburrida. Hoy te voy a contar cómo un tipo así manejó un país por 60 años. Como el cerebro detrás de Villa Marista, el que armó el sistema de tortura más bravo del Caribe, nunca pagó un día de cárcel. Como su propio hijo tuvo que irse a Miami para no cargar con ese nombre. Y como Fidel le tenía tanto respeto o tanto miedo que, aunque lo quitó 2 veces, siempre lo llamó de vuelta. Porque Ramiro no es solo un militar más, es el que sabe dónde están guardados todos los muertos. Y mientras respire, esos secretos están bajo llave. Prepárate porque esto trae sangre, traiciones, venganza y un cierre que todavía no se ha escrito. Ramiro no nació en cuna de oro, nació pasando trabajo. 28 de abril de 1932, Artemisa, cerca de La Habana, en un barrio llamado La Matilde, donde las calles eran puro fango y las casas de cartón. Si piensas en los jefes de la revolución, te imaginas gente de plata, con estudios. Pero Ramiro era de otra liga. No tenía padre. Su mamá lavaba ropa ajena para mantener a 5 chiquillos. Dicen que esa mujer no paraba un segundo. Y por las noches lavaba y planchaba el único uniforme que tenían para que fueran decentes a la escuela. Imagínate eso, una mujer sola, con las manos quemadas por el jabón y el agua fría, dándole a la plancha con una vela mientras los hijos dormían en el piso. Eso marcó a Ramiro, pero no lo puso sentimental, lo puso duro, frío, porque se le metió en la cabeza una sola cosa: el mundo es de los que mandan o de los que sufren. Y él juró que no sufriría más nunca. Ponte en su lugar. Piensa en esa infancia tan dura. Cuando tienes hambre a diario y ves a tu madre matándose por nada, te llenas de rabia. Pero Ramiro no gritaba. La guardaba, la volvía peligrosa, la convertía en paciencia y venganza.
Por eso le decían sangre fría. A los 21 años conoció a Fidel y ahí se juntaron el hambre con las ganas de comer. La ambición de Fidel era de cartelera, de discurso. La de Ramiro era callada, mortal. Fidel buscaba a alguien para el trabajo sucio. Ramiro buscaba un lugar donde ser un tipo frío fuera un premio. 26 de julio de 1953. Cuartel Moncada. 5 de la mañana. 160 tipos con rifles viejos asaltan la base militar más grande. Una locura total. Pero Ramiro estaba en primera línea. Cuentan que fue de los primeros en romper la entrada. Entró a balazos, lo hirieron, lo agarraron, y cuando estaba frente al paredón de Batista, no pidió perdón ni lloró, miró fijo a los soldados. Un juez paró la ejecución a última hora. Ramiro fue a la cárcel en Isla de Pinos, pero aquí empieza lo turbio. Estando preso, algo se le terminó de secar por dentro. Los presos del Moncada estaban aparte. Tenían su propio orden y Fidel era el que cortaba el bacalao. Si alguien le replicaba a Fidel, lo castigaban y lo humillaban. Ramiro era el que aplicaba la disciplina. Ahí entendió que ser fiel como un perro vale más que ser inteligente. En el 55 salieron libres. En el 56 se metieron en el Granma, 82 tíos en un bote para 25. Casi se ahogan. El ejército los estaba esperando. De los 82 solo quedaron como 21. Ramiro fue uno de ellos. Aquí viene lo bueno. En la Sierra Maestra, Ramiro se hizo la mano derecha del Che. El Che era el intelectual, el de la imagen, pero era un tipo duro. Y Ramiro era su verdugo. Si alguien se iba, si un guajiro hablaba de más, si alguien robaba, el Che daba la orden y Ramiro jalaba el gatillo. Piensa en esto, un muchacho de 25 años que ya había matado a montones de personas sin pestañear, viendo la muerte como un papeleo más. Esto es clave para lo que sigue. 1 de enero del 59. La revolución gana. Fidel entra triunfante a La Habana. El Che se vuelve leyenda. Camilo sale riendo en las fotos. Pero Ramiro está en otro lado. Está en la cabaña firmando muertes. Entre enero y marzo del 59 fusilaron a más de 550 personas en juicios de mentira. La orden era del Che, pero el que armaba todo, el que buscaba a los tiradores y miraba las ejecuciones era Ramiro. Dicen que las veía desde una ventana fumándose un tabaco mientras caían los cuerpos. Pero lo peor estaba por venir, porque en el 61 Fidel le dio el juguete más peligroso para un tipo sin alma. Poder total sobre la seguridad. Junio de 1961. Nace el Minint. Ramiro es el primer jefe. Con 29 años tenía el control de la policía, las cárceles y la represión. Lo primero que hizo fue irse a Praga y Moscú. Se fue a aprender con la KGB y la inteligencia checa. Aprendió a interrogar, a infiltrar y a quebrar mentes. Regresó a Cuba con el manual y montó el G2. Mientras tú no tenías ni jabón para bañarte, Ramiro armaba el sistema de espionaje más bravo de América Latina. Mientras tú hacías cola por pan, él traía equipos de escucha de la Unión Soviética. Mientras tú vivías con miedo a que te dijeran chivato, él diseñaba el plan para grabarte y ficharte. Y el centro de todo era Villa Marista. Ramiro convirtió ese colegio en la casa del terror. Celdas sin ventanas, luz prendida todo el día para que perdieras la noción del tiempo. Cuartos tan chiquitos que no podías ni estirarte. Frío o calor extremo. Sillas de metal pegadas al suelo. Paredes que no dejaban salir los gritos. Mira bien esto. No era una cárcel normal, era un laboratorio para romper gente. Diseñado con maldad pura traída de los peores regímenes. Un sobreviviente, el doctor Omar del Pozo, pasó 80 días en un hueco de 3 por 7 pies, sin ver el sol ni a nadie, solo siendo un número. Los guardias ni hablaban. Cuando salió, pesaba 40 libras menos y no sabía ni qué año era. Otros cuentan lo del submarino, te metían en un tanque con desechos hasta casi ahogarte. Si no hablabas, para abajo otra vez. Imagina el asco y el pánico de morir así. Y todo eso pasaba a un paso de donde los turistas tiraban fotos. Pero aquí se cae el cuento de la revolución.
En el 65, Ramiro montó la SUMAP, un nombre bonito para campos de concentración. ¿Quiénes iban? Gays, religiosos, rockeros, cualquiera que no les gustara. Entre 25.000 y 40.000 hombres pasaron por ahí. Trabajo forzado de sol a sol, golpes, abusos. En la entrada decía, el trabajo los hará hombres, igualito que en los campos nazis. 507 terminaron locos, 72 murieron por tortura y 180 se quitaron la vida. Gente famosa como Pablo Milanés pasó por eso. El cardenal Jaime Ortega también. Reinaldo Arenas lo contó todo en sus libros. Y el jefe de ese horror era Ramiro. Él armó el plan, buscó los lugares y dio el visto bueno a los métodos. Ahora mira el mapa completo. 1968, la Guerra Fría está que arde. En Vietnam, los rusos controlando todo, y en Cuba un tipo de 36 años decide quién vive y quién muere. Pero de pronto, Ramiro cae. Lo quitan del MININT. ¿Por qué? Nunca se supo bien, pero dicen que Raúl Castro le tenía ganas. Ramiro tenía demasiado poder y sabía mucho. Aquí la historia se pone interesante. No lo mataron ni lo encerraron, solo lo apartaron. Lo mandaron a puestos flojos en el ejército. Le dieron el plan pijama, estás vivo, pero no mandas. Para cualquiera era el fin, pero no para él, porque Ramiro tenía algo que nadie más tenía. Tenía el archivo de 20 años de secretos en la cabeza. Sabía quién era el traidor, quién robaba, quién mataba. Ese era su seguro de vida. En el 79 Fidel lo llamó de nuevo al MININT. Segunda oportunidad. Y no la soltó. 1980, el Mariel. Más de 125.000 cubanos se fueron. Ramiro fue el que sacó a los presos y locos de las cárceles para meterlos en los barcos y mandarlos a Miami. Una limpieza social descarada. También armó los mítines de repudio, esas turbas que le caían a pedradas a los que se querían ir. Todo planeado por él. Pero en el 85 volvió a caer. Lo mandaron a una empresa de computadoras. Parecía que ya estaba acabado. Hasta aquí todo parece normal, pero lo que pasó en el 89 cambió el juego, porque ahí se mezcla todo con la muerte de Camilo y el caso Ochoa. Aquí viene el giro que nadie se esperaba. Octubre del 59, Camilo desaparece en un avión que nunca encuentran. Dicen que fue el clima, pero muchos creen que lo quitaron del medio. ¿Por qué? Porque Camilo era muy popular y no era tan radical. Era un estorbo para los Castro y para Ramiro, que ya movía los hilos de inteligencia. Dicen que Ramiro ayudó en la búsqueda, pero parece que fue un teatro para ganar tiempo y armar la mentira del accidente. 30 años después, en el 89, fusilan al general Ochoa por drogas. Muchos dicen que fue para tapar a los de arriba que estaban metidos en el negocio. El ministro Abrantes cayó, murió en la cárcel de forma rara, pero Ramiro, que estaba fuera, sobrevivió. Entre enero y marzo del 59 fusilaron a más de 550 personas en juicios de mentira. La orden era del Che, pero el que armaba todo, el que buscaba a los tiradores y miraba las ejecuciones era Ramiro. Dicen que las veía desde una ventana fumándose un tabaco mientras caían los cuerpos. Pero lo peor estaba por venir, porque en el 61 Fidel le dio el juguete más peligroso para un tipo sin alma. Poder total sobre la seguridad. Junio de 1961. Nace el MININT. Ramiro es el primer jefe. Con 29 años tenía el control de la policía, las cárceles y la represión. Lo primero que hizo fue irse a Praga y Moscú. Se fue a aprender con la KGB y la inteligencia checa. Aprendió a interrogar, a infiltrar y a quebrar mentes. Regresó a Cuba con el manual y montó el G2. Mientras tú no tenías ni jabón para bañarte, Ramiro armaba el sistema de espionaje más bravo de América Latina. Mientras tú hacías cola por pan, él traía equipos de escucha de la Unión Soviética. Mientras tú vivías con miedo a que te dijeran chivato, él diseñaba el plan para grabarte y ficharte. Y el centro de todo era Villa Marista. Ramiro convirtió ese colegio en la casa del terror. Celdas sin ventanas, luz prendida todo el día para que perdieras la noción del tiempo. Cuartos tan chiquitos que no podías ni estirarte.
Frío o calor extremo. Sillas de metal pegadas al suelo. Paredes que no dejaban salir los gritos. Mira bien esto. No era una cárcel normal, era un laboratorio para romper gente. Diseñado con maldad pura traída de los peores regímenes. Un sobreviviente, el doctor Omar del Pozo, pasó 80 días en un hueco de 3 por 7 pies, sin ver el sol ni a nadie, solo siendo un número. Los guardias ni hablaban. Cuando salió, pesaba 40 libras menos y no sabía ni qué año era. Otros cuentan lo del submarino, te metían en un tanque con desechos hasta casi ahogarte. Si no hablabas, para abajo otra vez. Imagina el asco y el pánico de morir así. Y todo eso pasaba a un paso de donde los turistas tiraban fotos. Pero aquí se cae el cuento de la revolución. En el 65, Ramiro montó la SUMAP, un nombre bonito para campos de concentración. ¿Quiénes iban? Gays, religiosos, rockeros, cualquiera que no les gustara. Entre 25.000 y 40.000 hombres pasaron por ahí. Trabajo forzado de sol a sol, golpes, abusos. En la entrada decía, el trabajo los hará hombres, igualito que en los campos nazis. 507 terminaron locos, 72 murieron por tortura y 180 se quitaron la vida. Gente famosa como Pablo Milanés pasó por eso. El cardenal Jaime Ortega también. Reinaldo Arenas lo contó todo en sus libros. Y el jefe de ese horror era Ramiro. Él armó el plan, buscó los lugares y dio el visto bueno a los métodos. Ahora mira el mapa completo. 1968, la Guerra Fría está que arde. En Vietnam, los rusos controlando todo, y en Cuba un tipo de 36 años decide quién vive y quién muere. Pero de pronto, Ramiro cae. Lo quitan del MININT. ¿Por qué? Nunca se supo bien, pero dicen que Raúl Castro le tenía ganas. Ramiro tenía demasiado poder y sabía mucho. Aquí la historia se pone interesante. No lo mataron ni lo encerraron, solo lo apartaron. Lo mandaron a puestos flojos en el ejército. Le dieron el plan pijama, estás vivo, pero no mandas. Para cualquiera era el fin, pero no para él, porque Ramiro tenía algo que nadie más tenía. Tenía el archivo de 20 años de secretos en la cabeza. Sabía quién era el traidor, quién robaba, quién mataba. Ese era su seguro de vida. En el 79 Fidel lo llamó de nuevo al MININT. Segunda oportunidad. Y no la soltó. 1980, el Mariel. Más de 125.000 cubanos se fueron. Ramiro fue el que sacó a los presos y locos de las cárceles para meterlos en los barcos y mandarlos a Miami. Una limpieza social descarada. También armó los mítines de repudio, esas turbas que le caían a pedradas a los que se querían ir. Todo planeado por él. Pero en el 85 volvió a caer. Lo mandaron a una empresa de computadoras. Parecía que ya estaba acabado. Hasta aquí todo parece normal, pero lo que pasó en el 89 cambió el juego, porque ahí se mezcla todo con la muerte de Camilo y el caso Ochoa. Aquí viene el giro que nadie se esperaba. Octubre del 59, Camilo desaparece en un avión que nunca encuentran. Dicen que fue el clima, pero muchos creen que lo quitaron del medio. ¿Por qué? Porque Camilo era muy popular y no era tan radical. Era un estorbo para los Castro y para Ramiro, que ya movía los hilos de inteligencia. Dicen que Ramiro ayudó en la búsqueda, pero parece que fue un teatro para ganar tiempo y armar la mentira del accidente. 30 años después, en el 89, fusilan al general Ochoa por drogas. Muchos dicen que fue para tapar a los de arriba que estaban metidos en el negocio. El ministro Abrantes cayó, murió en la cárcel de forma rara, pero Ramiro, que estaba fuera, sobrevivió.